Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos siempre con el Así fue España, donde se queda con nosotros un ratillo todavía don Lorenzo Ramírez. Bienvenido de nuevo, don Lorenzo. Buenas noches, don César. Buenas noches. Y ya saben que ahí les contamos la historia ocultada, mentida, negada, escondida, pero la verdadera historia de España. Y después, que se volverá a marchar don Lorenzo hasta el despegamos de mañana, entramos en la segunda parte de este programa doble y sesión continua que dedicamos a la hispanidad, pero hablando de la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien nos echa una mano siempre es doña Sagrario Fernández Prieto con sus palabras al aire para que hablemos y escribamos cada vez mejor en español. Pero de momento nos quedamos en la historia. Bueno, usted recordará, don Lorenzo, cómo la semana pasada hablábamos de esa victoria que había tenido el Cid campeador, ya campeador a partir de ese momento, contra Jimeno Garcés, que era uno de los mejores caballeros de Pamplona, y aquí como Rodrigo Díaz de Vivar, con tan solo 23 años, venció en esta primera lid al caballero navarro, y a partir de entonces lo empezaron a llamar Campidoctor en latín, que claro, se convertiría en campeador en español, en castellano, que significa el vencedor de batallas, el guerrero afortunado. Poco tiempo después de esto... Con esa labor también como de escudero, ¿no? Que había sido una alférez real, ¿no? También. Alférez real, efectivamente. Bueno, muy poco después de esto, el campeador tuvo otro combate singular con un sarraceno de Medinaceli, al que no solo venció y además mató. Parece que este se llamaba Haris, pero es una noticia posterior, no podemos tener una seguridad absoluta. Creo recordar, y si no fue así, usted me corrige, hicimos referencia al hecho de que este tipo de combate era algo típico de los arios, de los pueblos germánicos en el caso de España. Es decir, en vez de buscar una guerra generalizada, etcétera, etcétera, los pueblos arios tendían generalmente a la lucha de paladines y aparte de que ahorraba muchísima sangre, pues se decidía enseguida, con lo cual la guerra costaba menos en sangre y en oro. Cada uno, no es que luchara el rey de cada uno de los grupos, sino que se elegía uno, que era el que luchaba contra otro, y entonces, bueno, al final era un duelo, que era el que decidía un poco la contienda. Y eso, por cierto, lo vemos en la Biblia. Los filisteos, que eran un pueblo ario, que estaba descendiendo desde Grecia y desde Creta, cuando llegan a Palestina, inmediatamente en ese enfrentamiento del rey Saúl de Israel con los filisteos sacan al gigante Goliat y dicen, bueno, que salga otro campeón israelita que
que luche con Goliat y el que gana pues hace que el otro pueblo le quede sometido. Y eso aparece también en la guerra de Troya. Recordemos el combate entre Aquiles y Héctor, etcétera. Que aparece en la película, además de Aquiles, de Brad Pitt, cuando sale él y pega aquel salto espectacular, ¿no? Sí. Y efectivamente, pues era una forma de combate de este tipo que era muy civilizada. Es curioso porque este fin de semana yo volví a ver Patton, que no sé la cantidad de veces que la he visto, y hay un momento en que Patton dice, en vez de este derramamiento de sangre, lo que tendría que haber es un duelo singular entre el mariscal Rommel y yo. O sea, nos saludaríamos, subiríamos luego a nuestros tanques y el que ganara, pues se había acabado la guerra y ese en tanques, ¿no? Un one on one en tanques, ¿no? Exactamente. Hombre, con las espadas y tal, los escudos eran sí, lo del tanque más sencillo. El tanque, incluso ya la pistola, ¿no? Ya era más complicado. Es complicado, efectivamente. Pero esta era una forma de combate que era muy habitual. Hay que tener en cuenta ese elemento germánico que racialmente es muy pequeño en el caso de la historia de España, pero sin embargo culturalmente sí que es importantísimo, en algunos aspectos incluso más importante que el elemento romano del que deriva la lengua. Y aquí el Cid, pues en otro combate singular, se va a imponer. Y entonces llega el episodio de la guerra en Zaragoza, con Zaragoza. Don Sancho estaba en el segundo año de reinado, en el 1067, y tuvo que guerrear con Moctadir, del que hemos hablado en multitud de ocasiones, y se presenta delante de Zaragoza. ¿Quién manda las máquinas de guerra que tienen que intentar derribar las murallas de Zaragoza? Las manda el Cid. Es decir, quien va a dirigir ese asedio de Zaragoza no es otro nada más que el Cid, y por cierto con bastante éxito, porque efectivamente Moctadir se da cuenta de que pueden tomar Zaragoza, de que pueden derribarlo, y entonces tanto Moctadir como los prohombres, la oligarquía de Zaragoza, de Sacusta, pues deciden que se rinden a Sancho ante lo que había hecho el Cid. Incluso, y esto es bastante interesante, Moctadir además entregó un rescate de oro, plata, piedras preciosas, perlas y paños preciados que fue realmente tremendo. Y a partir de este momento es cuando a Rodrigo Díaz de Vivar le empiezan a llamar Sidi, es decir, mi señor. De ahí que en realidad en vez de hablar del Cid, se hable del mío Cid, porque Sidi, esa I del final, es el sufijo de posesión de primera persona del singular. Mi señor, como el milord, como el milord también. Exactamente, sería, ¿no? Claro. Exactamente. Solo que en las lenguas germánicas y en las lenguas latinas esa posesión va con una palabra distinta. Es el mai, el mi, el mon, etcétera. Mientras que, por el contrario, en las lenguas semíticas, como es el árabe o el hebreo, es una letra I que se añade al final. Entonces, en vez de Sid sería señor, Sidi es mi señor. En hebreo pasa exactamente igual, o sea, es la historia que hay. Y efectivamente, a partir de ese momento se le nombra y además empieza a dejar su huella en crónicas que no son precisamente cristianas. Por ejemplo, hay una crónica hebrea de José ben Sadik de Arévalo, nada más y nada menos, o sea, todos los nombres José ben Sadik y luego de Arévalo, para que quede clara, en la que escribe lo siguiente: fue ganada Zaragoza por Cidi Ru Díaz en el año 4827 de la creación, que corresponde al 1067 de los cristianos. Es decir, aquí lo que sucede pues es que efectivamente él da la fecha de los cristianos, pero lógicamente al ser un cronista judío da en primer lugar la cronología judía. Lo que va a venir a continuación, hablamos en su día, pero ahora nos estamos deteniendo en el papel del Cid, es la famosa Guerra de los Tres Sanchos. Castilla ha intervenido en Zaragoza, de hecho lo viene haciendo desde la época de Fernando I,
Este éxito del Cid, porque en realidad no es del rey Sancho, es del Cid, realmente irrita a los reyes de Navarra y de Aragón, porque efectivamente se dan cuenta de que Castilla está recuperando territorios de que le habían ido privando tanto Navarra como Aragón, y entonces Sancho Ramírez de Aragón y Sancho de Navarra deciden que van a ir a la guerra con Castilla en lo que se llama la Guerra de los Tres Sanchos. Bueno, pues aquí efectivamente lo que lleva a cabo la combinación de la diplomacia de Sancho de Castilla con la habilidad militar del Cid es verdaderamente tremendo. Sancho de Castilla consigue que desde la frontera de ese reino moro de Zaragoza, que ha vuelto a rendirse a Castilla como consecuencia de la destreza militar del Cid, ataquen al valí, haya un ataque del valí de Huesca contra Aragón. Y entonces, cuando Aragón se da cuenta de que enfrente no solamente tiene a los castellanos, sino que además tiene a los moros, inmediatamente se produce la rendición de Aragón. Y Sancho Ramírez reconoce el derecho de Castilla a intervenir en Zaragoza y renuncia además a reconquistarla, a tenerla como reconquistada. Con lo cual, a esas alturas, Sancho ha ido recuperando buena parte de todo lo que Sancho el Mayor en su día le quitó a Castilla. Todavía quedan en poder de los vascones Álava y Guipúzcoa. Veremos en su día cómo en su momento Álava y Guipúzcoa, provincias vascas, preferirán estar en Castilla que en Navarra, a pesar de que Navarra hable también vascuence, pero lo cierto es que aquí se produce una recuperación de terreno en la cual tiene un papel absolutamente extraordinario el Cid. La diplomacia podía ir por cuenta de Sancho, pero en última instancia lo que sucede es que aquí hay una presión nueva castellana tanto sobre Navarra como sobre Aragón. Hay incluso una situación en la que ya lo que se ve venir es que Castilla va a ir a por León. La gente recordará que cuando se produjo la muerte de la reina viuda de Fernando I, el 7 de noviembre de 1067, en Sancho quedó la idea de que aquí se ha muerto padre, ha quedado madre, y esto de la partición absurda que ha hecho papá Fernando lo vamos a acabar. Claro, en el momento en que ya además se da la muerte de la reina viuda, que a fin de cuentas era mamá, y vamos a respetar a mamá guardando fidelidad al testamento de Fernando, bueno, pues Sancho, el fuerte de Castilla, inmediatamente emprende esa tarea de reconquista de la que hemos hablado. De hecho, a los 3 meses de una reunión que tuvieron en Burgos tanto Alfonso, rey de León, como Sancho, reunión, tengo que añadir, en la que estuvo el Cid como testigo, bueno, pues decidieron que iban a solucionar todo de nuevo como paladines. Quedamos un día, combatimos y el que gane la batalla, que iba a ser un 19 de julio del 68, a orillas del Pisuerga, en los campos de Llantada, porque ese era un territorio entre medias entre León y Castilla. ¿Para qué vamos a tener una guerra larga? ¿Para qué vamos a tener una guerra de desgaste? ¿Para qué vamos a seguir en ese plan? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que combatimos una batalla y el que gane la batalla se queda con todo. Y los reinos no tienen que verse más asolados de las víctimas que se produzcan. ¿Qué sucede? Pues hombre, allí aparece Martín Alfonso como alférez del rey Alfonso y como alférez del rey Sancho aparece el Cid. Y claro, les dieron una somanta a los leoneses de estas que hacen historia, los leoneses fueron vencidos, Alfonso huyó, se marchó a León en la idea de protegerse allí. Lo capturan, ¿no? Luego, después, ¿no? Lo capturaron después, pero en ese momento la idea es que, bueno, hemos perdido la batalla, pues de lo dicho no hay nada y efectivamente aquí nosotros no vamos a hacer absolutamente nada.
O sea, esta era la historia y, en fin, vamos a ver cómo nos recuperamos. Y Alfonso va a intentar emprender acciones con relativo éxito, tanto en Galicia como en el reino moro de Badajoz, pues para reponerse de la derrota. De esta época... Tampoco le fue muy bien, porque luego Sancho también logró Galicia. No le fue nada bien, ni cosa parecida. Además, en aquel momento García, que era el rey de Galicia, tenía que intentar mantener atados cortos a los portugueses, con lo cual la cosa no fue muy bien. Al final tuvo que salir Doña Urraca, como siempre, ¿no? A ofrecer su bala para que acabara este hombre en Zamora, ¿no? Exactamente. De esta época es bastante interesante porque nos han llegado 2 diplomas de los años 1069 y 1070, donde aparece el Cid. Y aparece el Cid no solamente como el alférez de la hueste real, que esto es bastante importante, sino que además aparece en un momento determinado el Cid como un personaje que tenía mucho peso en la corte. Y efectivamente eso iba a quedar claro en un episodio que voy a contar ahora. En un momento determinado, lo contamos en su día, tanto Alfonso de León como Sancho de Castilla deciden que le quitan Galicia a García y se lo reparten. En este episodio, desde luego no de amor fraternal, ni mucho menos, el Cid le aconseja a don Sancho que no viole el reparto paterno. Es decir, señor, no vayáis a por vuestro hermano García, esto va a ser peor, aquí va a haber un derramamiento de sangre, seguramente la división que hizo el rey Fernando no era justa, pero vamos a mantener eso. No merece la pena ir a una guerra por una situación así. No hace falta que, en este sentido, de manera bastante clara, el rey Sancho no le hace ningún caso al Cid y en un momento determinado se da la circunstancia de que finalmente Sancho entra en Galicia, sabemos que detiene a su hermano García y se lo lleva a un castillo de Burgos. Pero cuando se ha producido todo esto en una batalla de Santarém, que esto es muy interesante, es donde se demuestra de nuevo la enorme valía del Cid. En esa lucha contra García, que concluye con la captura de García y el hecho de que lo encierran, previamente ha habido una batalla en el curso de la cual Sancho está a punto de morir a manos de una serie de caballeros portugueses que caen encima de él. Cuando parece que efectivamente Sancho puede parecer, lo que sucede pues es que el Cid interviene, desarma a todos esos caballeros portugueses, arma a Sancho en lo que está combatiendo con los caballeros y finalmente Sancho debe la vida y la continuación del reino a una acción del Cid que parece absolutamente de película, porque en ese momento Sancho está a punto de caer prisionero porque los caballeros que le atacan, caballeros de García, son varios y no se puede defender contra todos. Bueno, pues el que salva la situación es precisamente el Cid, apareciendo como si fuera una película, llevándose por delante a todo este tipo de gente. Esta es la situación que hay. El enfrentamiento entre Alfonso y Sancho continúa, se reparten el reino de Galicia, como habían dicho en ese momento, pero lo que sucede es que en un momento determinado estalla la guerra entre ellos y tiene lugar la famosísima batalla de Golpejera, batalla en la que aparecen los Beni Gómez, de los que hemos hablado ya en su momento, es decir, los hijos de Gómez, que por supuesto eran condes y no solo en los territorios de Saldaña, de Liébana y de Carrión, sino también en Zamora. Con ellos, por primera vez, se va a enfrentar el Cid. Y lo va a hacer como alférez del rey Sancho en los campos de Golpejera, llevando la enseña real y además, según dice la historia Rodericky, enalteciéndose sobre todos los demás caballeros del ejército. Aquí, y es algo bastante interesante, las tropas leonesas superan en número a las castellanas.
Y entonces, viendo que superan en número, Sancho, que era Sancho de Castilla, que era un personaje, en fin, poco humilde, pues lo que sucede es que se jacta delante del Cid y le dice: nosotros somos mejores y más fuertes, y mi lanza valdrá por 1000 caballeros, la de Rodrigo Campeador por 100. Y en ese momento el Cid ataja al rey Sancho porque se está pasando y le dice: yo por mí solo afirmo que combatiré bien contra un caballero y Dios dirá después. Es decir, esto de la fantasmada aquí del rey diciendo que va a atizar a 1000 caballeros y que voy a atizar a 100. Yo de momento me voy a pelear con uno y luego ya veremos, ¿no? Respondo del enfrentamiento que en uno y luego pues efectivamente Dios dirá y veremos lo que sucede. En esa batalla iba de portaestandarte. Efectivamente, y en esa batalla además se produce un episodio muy interesante porque Alfonso cae prisionero de los castellanos mientras Sancho era capturado por los leoneses. En esos momentos el Cid tenía rotas las armas del combate, pero ve a un grupo de 14 caballeros leoneses que llevaban preso a don Sancho. Y cuando ve a los 14 caballeros leoneses les dice: ¿a dónde lleváis así a nuestro señor si el vuestro también está prisionero? Devolvámonos libres uno y otro rey. Claro, los leoneses dicen: bueno, aquí lo que tenemos claro es que nosotros hemos capturado a Sancho. Eso de que vosotros tenéis al rey Alfonso está por ver. Y como ven que el Cid los sigue y no abandona al rey Sancho en un momento determinado, se vuelven hacia él, pero verdaderamente de muy mal humor, y le dicen: ¿por qué sigues necio a tu rey cautivo? ¿Piensas tú solo librarnos de nuestras manos? Bueno, pues en ese momento Rodrigo dice: dadme una lanza y lo veréis. Y claro, ahí los leoneses dicen: dadle a este imbécil una lanza que se va a enterar de lo que vale un peine, porque aquí vamos un grupo de 14 caballeros. Bueno, le dan la lanza, Rodrigo Díaz de Vivar aguija el caballo hasta que alcanza a los leoneses, derriba uno en la primera carrera, vuelve riendas, derriba a otro, hiere a otro, liberta a Sancho, y en ese momento le da armas de uno de los que ha caído y entre los dos, entre el rey y el caballero, desbaratan a los que queda de los 14 caballeros leoneses. No me diga usted a mí que esto no es para película, o sea, esto es algo verdaderamente impresionante. A lo mejor en vez de 14 iban solo 8, pero de todas formas, o sea, lo de que el Cid de pronto fuera por ellos, eso se ve que los desconcertó. En cuanto que hirió al primero y volvió grupas, se hirió al segundo. Yo me imagino que el desconcierto era enorme y bueno, pues ya sabemos lo que sucede. ¿Qué pasa a continuación? Y voy a pasar por encima rápido porque lo hemos ido contando. Bueno, sabemos que al rey Alfonso lo hacen prisionero. Sabemos primero y exactamente, luego a Toledo, ¿no? Exactamente. Sabemos que, por supuesto, el Cid Campeador es el principal responsable de la derrota de los Beni Gómez y Sancho pues va llevando, como usted dice muy bien, por distintos lugares a Alfonso a ver hasta dónde lo deja, que lo acaba dejando primero en un castillo de Burgos. Ahí le ayuda a escapar la infanta Urraca porque tenía como su favorito Alfonso. Hay quien dice, pero esto, la noticia la ha transmitido un fraile y habrá que ver si uno se la cree o no. Hay un fraile del que hablaremos seguramente más adelante que sostiene que Urraca era amante de Alfonso, es decir, que mantenían una relación incestuosa y claro, no iba a dejar a Alfonso que quedara en esa situación, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo que pasa es que Alfonso consigue huir, se va a Toledo. Allí va a estar tiempo y en un momento determinado con Alfonso va a estar un personaje que aparecerá y que es importante y que es el conde Pedro Ansúrez. Pedro Ansúrez es un personaje que va a estar siempre de cara contra el Cid.
que aborrece al Cid y que se da la circunstancia de que hablaba muy bien el árabe. Y entonces, como hablaba muy bien el árabe, estaba en Toledo con Alfonso hasta que vio el momento ideal para que efectivamente Alfonso se pudiera escapar. Porque Pedro Ansúrez salía todas las mañanas de casa, se ponía a hablar en árabe con los que había en Toledo y entonces hablando con ellos pues iba reuniendo datos para la fuga. Esa es la historia. ¿Sabe usted que en un momento determinado el rey Sancho pone cerco a Zamora, donde estaba doña Urraca? Y de lo que no hemos hablado es que durante el cerco, de nuevo, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, vuelve a destacarse en un combate impresionante cuando, encontrándose solo en la cercanía de Zamora, lo acometieron nada más y nada menos que 15 caballeros zamoranos. Bueno, de los cuales además 7 vestían lórigas, es decir, iban con la armadura. Rodrigo Díaz de Vivar podía haber rehuido una lucha tan absolutamente desigual, pero la verdad es que mató a uno, hirió a otros otra vez dos. Otra vez lo volvió a hacer. Y claro, después de matar a uno y herir a 2, el resto debieron de pensar que no merecía, exactamente, no debían quedarse allí, debieron de llegar a la conclusión de que más valía la pena que acabaran huyendo. De hecho, y esto es bastante interesante, hay algunos autores que sostienen que aquí los 15 zamoranos no se encontraron de casualidad con el Cid, sino que efectivamente lo iban buscando para tenderle una emboscada y lo que sucedió es que se la tendieron, pero salieron muy malamente de esa situación. Recordemos muy brevemente cómo en el sitio de Zamora, Bellido Adolfo o Bellido Dolfos asesina al rey Sancho de manera traicionera y esto va a tener una enormemente importancia porque se da la situación de que, claro, Alfonso puede regresar de Toledo y se convierte en rey de Castilla y León. Pero hay un problema bastante serio y es el hecho de que Alfonso, agradecido a Urraca, le va a dar nombre y consideración de reina, con lo cual por ahí había alguno diciendo, claro, nombre y consideración de reina. Confirmando lo que comentábamos antes, que al final compartían el hecho. Exactamente, pero es que aquí hay otras cosas. Y sobre todo esto va a ser una desgracia para Castilla, porque claro, durante el breve reinado de Sancho, quien reparte estopa, recupera territorios y está a la cabeza de esa Castilla-León es Castilla. Pero Alfonso vuelve. Alfonso es rey de León. Quien ha sido rey de Castilla es su hermano Sancho. La querencia de Alfonso es con León. Y entonces aquí lo que sucede pues es que evidentemente el papel de Castilla empieza a caer y se producen inmediatamente alteraciones en la corte para ver quiénes son los más importantes. El Cid, en buena medida, era casi como el número 2 del reino. El rey de Castilla era el rey de Castilla Sancho, el Cid, que no tenía ni 30 años, tenía 28, 29 años, en ese momento era el número 2 del reino. Pero claro, aquí se da la circunstancia de que no hay una persona de sangre real que pueda apelar a sustituir al rey Sancho y Alfonso se convierte en el rey. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que los castellanos lo único que pueden hacer es obligar al rey a jurar que no ha tenido arte ni parte en la muerte de su hermano. Esto lo vimos en su día cuando hablamos de Alfonso, es algo que en principio estaba contemplado en el fuero juzgo, no es que de pronto el Cid quisiera imponerse sobre Alfonso y obligarle a dar más garantías, pero sí es verdad que el sitio donde los castellanos exigen al rey Alfonso que jure es muy significativo, porque no jura en León, sino que va a jurar a una iglesia que está en Burgos
que es la iglesia de Santa Gadea. Santa Gadea. Exactamente, que parece que tenía una cierta tradición de este tipo de ceremonias, porque como dice el poema, en Santa Gadea de Burgos do juran los hijos de algo. Allí le toma la jura el Cid al rey castellano. Como alférez real el Cid, que luego perdería el puesto en favor del conde de Nájera, ¿no? De García Ordóñez. Efectivamente. Y aquí, vamos a ver, aquí se produce una ceremonia que es lo que se denomina la confusión. Vamos a explicarlo, no es que de pronto la gente no supiera por dónde estaba, sino que la ceremonia se denomina la confusión porque en el curso de esa ceremonia se enfrentaba a la persona con el juramento. Un juramento que era, pues si vos mentira jurades, plega a Dios que vos mate un traidor que sea vuestro vasallo, así como lo era Bellit Adolfo del rey Don Sancho. Y aquí Alfonso y 12 caballeros más tenían que decir amén y además lo tenían que hacer 3 veces, lo cual, dicho sea de paso, pues efectivamente era lo obligado, era el trámite legal. La leyenda dice que después de hacerle jurar las 3 veces que era obligada, el Cid quiso besarle la mano al rey y el rey se la negó. Pero esto parece que es una leyenda y de hecho la verdad es que el Cid va a recibir un tratamiento de buen vasallo, que era algo tremendamente importante. Los vasallos no eran toda la gente que era súbdita del rey, sino que el vasallo dentro del orden feudal era alguien que recibía una ayuda especial del rey, una protección oficial. Por ejemplo, los vasallos se repartían la 5ª parte del botín de guerra. Y esto, leoneses, castellanos, asturianos, lo habían copiado de los árabes. Es decir, esta era la idea de ese botín de guerra que quedaba para el señor y el resto para los vasallos. Pero claro, aunque es verdad que ese vasallo recibía una serie de beneficios del rey, por ejemplo, lo guardaban de daño, de fuerza, de afrenta, le buscaban un matrimonio ventajoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quien manda ya en la corte no son los castellanos. Aquí los que mandan otra vez son los Benigómez, es Pedro Ansúrez, que ayuda a Alfonso a huir de Toledo y que recibe los condados de Carrión y de Zamora. Es decir, es una serie de personas que estaban muy vinculadas con Alfonso, pero el Cid deja de ser ese personaje importante, ese número 2 del reino. Hay un documento muy interesante del 8 de diciembre de 1072 en que Alfonso realiza una donación, siendo ya rey de Castilla, al monasterio de Cardeña, con el consentimiento de su hermana Urraca, y aparece una serie de nobles, obispos, nobles, etcétera, seglares incluso, que firman como testigos. Bueno, pues el Cid aparece el tercero, empezando por abajo. Es decir, el Cid ha dejado de ser, no cabe la menor duda, el número 2 y se ha convertido en un personaje que sigue en la corte, al que conserva como vasallo Alfonso, pero que en última instancia, pues aquí lo que sucede es que el Cid campeador en ese diploma y en otros documentos aparece ya al final del todo. Parece que luego tendría que recurrir a él cuando le dieron caña a los almorávides. Sí, después, ¿no? eso lo vamos a ver. Pero sí voy a mencionar una cuestión solo de entrada, la veremos más la semana que viene, y es que entre las medidas que toma el rey Alfonso, en el sentido de, Rodrigo, tú no puedes ser lo que has sido con mi hermano, que ni lo sueñes, pero eres un vasallo y sí te aprecio, el Cid es el que arregla Alfonso es el que arregla el matrimonio del Cid con doña Jimena Díaz. Vamos a hablar de doña Jimena Díaz y del matrimonio ya la semana que viene. No nos vamos a detener ahora y vamos a hablar de cómo hay una teoría de 2 Jimenas y cómo eso ha dado lugar a muchas leyendas que aparecen no solo en las mocedades del Cid de Guillén de Castro, sino en la película de Hollywood. Pero aclaremos que en esa boda en la que
el marido tenía que entregar unas arras a la mujer, ese contrato de donación de arras siempre decía por qué le daba las arras. Y entonces aquí la cosa está más clara que el agua sobre por qué al Cid lo que más le destacaba de Jimena y por qué daba el dinero de las arras, porque dice lo siguiente: por decoro de su hermosura y por el virginal connubio. Es decir, al Cid lo que le gustaba de Jimena es que era guapetona y llegaba virgen al matrimonio. Y no dice nada más, o sea, no andaba buscando intelectuales el Cid, o sea, esta era una señorita de muy buena familia, hablaremos de ello la semana que viene. Era una señorita, incluso dentro de la nobleza, de posición superior a la del Cid, con lo cual pues había un ascenso dentro del orden aristocrático, pero fundamentalmente era guapetona y además llegaba virgen. Y con esas dos cualidades, pues las arras estaban más que justificadas. Pero del matrimonio, de las arras, del personaje de doña Jimena, hablaremos Dios mediante la semana que viene. Bueno, pues apasionante el programa de hoy y también lo será seguro el de la semana que viene, ¿no? Ha sido un placer, como siempre, acompañarle, don César. Ha sido un placer, don Lorenzo. Nos vemos mañana en el Despegamos, Dios mediante. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.